Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy les traigo una noticia que ha generado una gran conversación en las redes sociales. Aika Aysin Turan y su hermano hablaron abiertamente sobre Alp Navruz, y sus palabras han dejado a todos sorprendidos. Ablam Gersekako dijo con una sonrisa cálida, una frase que ha encendido rumores, esperanzas y teorías sobre una posible reconciliación entre la pareja que marcó una época. Todo comenzó cuando Aika, en una entrevista informal, fue preguntada sobre Alp. Su rostro cambió ligeramente, pero no evitó responder. No me gusta hablar de temas personales, pero hay cosas que no se pueden ocultar. Mi hermano siempre dice que algunas conexiones simplemente no se rompen, comentó, dejando entrever que los sentimientos entre ambos podrían seguir vivos. Estas declaraciones, aunque breves, bastaron para que los fans explotaran en las redes. El amor sigue vivo, Aika y Alp están destinados, escribieron miles de usuarios. Según personas cercanas a la familia, la relación entre ambos nunca se cortó por completo. Aunque hubo un tiempo de silencio y distancia, los dos siguieron manteniendo contacto. Se dice que recientemente fueron vistos juntos en un pequeño café de Bellolu, conversando en un ambiente tranquilo, sin ocultarse demasiado. Se reían, se miraban con ternura. Era como si el tiempo no hubiera pasado, contó un testigo que los vio de cerca. La noticia ha despertado todo tipo de reacciones. Algunos medios aseguran que Aika y Alp están intentando reconstruir su relación lejos del ruido mediático. Otros, en cambio, creen que solo se trata de una amistad madura, basada en el respeto y el cariño que siempre se tuvieron. Sin embargo, las palabras del hermano de Aika parecen contar otra historia. He visto a mi hermana pasar por muchas cosas, pero nunca vi esa luz en sus ojos con otra persona. Alp fue, y sigue siendo, alguien especial para ella, confesó durante la charla que ahora es viral. A veces, el amor necesita espacio, no distancia, fue la frase que Aika escribió recientemente en una publicación de su cuenta personal. Una frase que los fans interpretaron como una señal directa hacia Alp. Y es que, aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, los gestos hablan por sí solos. Hace solo unos días, ambos comenzaron a seguirse nuevamente en redes, y eso fue suficiente para desatar una ola de especulaciones. Una fuente cercana a la actriz aseguró que Aika está en un momento de introspección y madurez emocional. No busca ruido ni titulares, solo quiere estar en paz con quien realmente la comprende, comentó. Por su parte, Alp habría dicho a sus amigos, algunas personas llegan una vez en la vida, y cuando las pierdes, entiendes que nada volverá a ser igual. Estas palabras, que resonaron profundamente entre sus seguidores, fueron vistas como una confesión de sentimientos aún presentes. Lo ocurrido después de esas declaraciones solo aumentó el interés. Los medios comenzaron a seguir cada paso de ambos actores, y los fans, con su característica pasión, se dedicaron a analizar hasta los más pequeños detalles. Una coincidencia en los horarios de publicación, una canción compartida en las historias, o incluso un emoji en común bastaron para que las teorías tomaran fuerza. No hay casualidades cuando se trata de ellos, escribió una seguidora en Twitter, recibiendo miles de likes. Días después, Aika fue vista saliendo de un estudio de grabación en el que, casualmente, Alp había trabajado semanas atrás. Los rumores de un proyecto conjunto empezaron a sonar con fuerza. ¿Podría ser que la pareja estuviera planeando volver también en la pantalla? Sería un sueño verlos juntos otra vez, comentaban los fans en redes. Sin embargo, Aika decidió mantener el misterio.
Cuando un periodista le preguntó directamente sobre Alp, respondió con una sonrisa evasiva: hay cosas que prefiero guardar solo para mí. Su tono era suave, pero su mirada decía más que 1000 palabras. Por otro lado, Alp, durante una entrevista para una revista, fue cuestionado sobre si seguía creyendo en las segundas oportunidades. Su respuesta, aunque breve, fue suficiente para alimentar aún más el fuego mediático. Cuando algo es verdadero, el tiempo no lo destruye. Solo lo transforma, dijo con serenidad. Esa frase se viralizó en cuestión de horas, y los seguidores de la pareja la convirtieron en tendencia, acompañándola de fotos antiguas de ambos en su etapa más romántica. La complicidad entre Aika y Alp parece renacer lentamente, lejos de los focos. Según fuentes cercanas, han retomado la costumbre de enviarse mensajes en las noches, recordando los momentos compartidos y hablando sobre lo que aprendieron durante su tiempo separados. Ambos han cambiado, madurado, pero el cariño sigue intacto, reveló una persona del entorno de Alp. En una cena con amigos, alguien escuchó a Aika decir: no sé qué pasará, pero hay cosas que el corazón no olvida. Una frase sencilla, pero cargada de sentimiento, que refuerza la idea de que el vínculo entre ellos nunca desapareció. Incluso su hermano, en una entrevista reciente, reafirmó su opinión: ella se ve feliz de nuevo, y eso tiene un nombre. Los fans, atentos a cada movimiento, no dejan de esperar una confirmación. Las imágenes de ambos paseando por la orilla del Bósforo hace unos días parecían sacadas de una película romántica. Riendo, caminando lado a lado, sin esconder la complicidad que los caracteriza. Nos conocemos demasiado como para fingir que nada existe, habría dicho Alp en una conversación privada que se filtró a la prensa. Mientras tanto, Aika publicó una foto de un atardecer con la frase: donde todo comenzó. En los comentarios, los seguidores no tardaron en reaccionar: ese fue el lugar de su primera cita, esto ya es una declaración. Lo cierto es que, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente, las señales son claras. La historia de Aika Aysinturán y Alp Navruz parece estar escribiendo un nuevo capítulo, uno más maduro, más sereno, pero igual de intenso. Como dijo un amigo cercano a ambos, a veces, el verdadero amor no necesita ruido, solo tiempo para reencontrarse. Y mientras el público espera una confirmación, ellos prefieren dejar que el destino marque el ritmo. Porque, al final, cuando dos almas se reconocen, ni la distancia ni el tiempo pueden borrar lo que alguna vez fue real. ¿Y ustedes? ¿Creen que Aika y Alp están destinados a reencontrarse? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que sigue dando de qué hablar.